tardes. Gracias por venir a aguantar un rollo de Fórmula 1. ¿Cómo empiezo yo en la Fórmula 1? Yo había ido a muchas carreras de Fórmula 1 como aficionado. Yo tengo algún amigo que es piloto de Fórmula 1 y yo conocía carreras como Suzuka o Estambul o Bahrein, y me parecía que lo que se veía en los circuitos y lo que se veía en televisión no tenía nada que ver, ¿no? En televisión ves una carrera que muchas veces es un rollo, unos coches detrás de otros dando vueltas, pero el circuito de la Fórmula 1 era un sitio alucinante, donde convivías con las celebridades de cada uno de los países, con los presidentes de gobierno y los empresarios más importantes de los países, con los pilotos, y había un ambiente que no se reflejaba en televisión. Yo por aquel entonces tenía una empresa que hacíamos contenidos para móviles, hacíamos películas para móviles, no hacíamos tonos ni ese tipo de cosas, y me decidí a comprar los derechos de Fórmula 1 sin conocer a nadie en la Fórmula 1 más que como puro aficionado, ¿no? Envié un fax a quien corresponda, porque no sabía con quién tenía que hablar en la organización. Le mandé un fax y me quiero comprar los derechos de Fórmula 1 sin saber muy bien lo que era. Me contestaron, cruzamos varios mails y, como te contaba antes, Nerea, después de decirme varias veces que no y que le sonaba a cuento chino eso de los derechos móviles de Fórmula 1, y después de ver mi oferta económica, que era en un mundo que se manejan millones y millones de dólares, yo había ofertado 30.000 euros, pues les parecía como un chiste, ¿no? Entonces yo dije, ya echado el resto, fui a Londres a ver si les convencía de un proyecto que realmente estaba en mi cabeza, ¿no? Que era poder ver la Fórmula 1, o lo que no se veía de Fórmula 1, no había pensado en carreras, lo que no se veía de Fórmula 1 en el móvil. Fui a Londres a reunirme con la organización que se ocupa de Fórmula 1, que es Formula One Management. Nada más entrar te impresiona mucho porque no parece que tenga nada que ver con la Fórmula 1, es un edificio siniestro de cristales oscuros que no hay ningún distintivo que ponga Fórmula 1 por ningún sitio. Todo cuartos como acristalados, con la sensación de que te está espiando a alguien, una sensación bastante extraña. Y ahí me reunió la persona que vendía los derechos de televisión y me dijo, mira, en el cuarto de al lado está Bernie Ecclestone, que es el dueño de la empresa. Cuéntame a mí la película esta que nos quieres vender. Yo se la voy a contar a él. Si le gusta, se sumará a la reunión. Y si no le gusta, pues no, te vas a Madrid y nada más, ¿no? Me fui inventando un rollo, porque la verdad es que no tenía muy claro qué era lo que quería. Pero se ve que le gustó y entró a la reunión Bernie Ecclestone, ¿no? Bernie Ecclestone, el que no le conozcáis, es un señor mayor, de pelo blanco, que suele impresionar mucho, porque lo primero que hace es que habla muy bajo. Entonces, si os fijáis en televisión, siempre que habla con alguien, le habla al oído, porque el tío es que te habla tan bajo que no entiende lo que te está diciendo, ¿no? Y lo primero que me dijo es, no te voy a vender los derechos de televisión para el móvil, o sea, olvídate. Me parece muy bonito y tal, pero yo no quiero abrir la ventana de Internet. En ningún país del mundo se podía ver, os hablo de 2006, en ningún país del mundo se veía la Fórmula 1 en Internet. Entonces me dijo, yo no quiero abrir la ventana de Internet porque mi negocio es la venta de derechos de televisión y no lo voy a vender, ¿no? Claro, no me conocía en aquel entonces, y cuando yo escucho el no, mi cerebro dice, sí, ya verás cómo te voy a convencer, ¿no? Entonces estuve un año entero que me dediqué a negociar con él unos derechos que al principio eran unos derechos que costaban 30.000 euros, que era comprar como imágenes de paddock que no se ven en televisión, y después de un año se convirtió en un proyecto que era mundial, para ver la carrera en el móvil, con personalización propia, es decir, que tú elegías cámara, y estamos hablando de casi 200 millones de dólares. O sea, hubo un cambio radical ahí, ¿no? Con lo cual, durante ese año tuve que buscar inversores, cambiar el proyecto entero, y un año que no hice otra cosa, ¿no? ¿Eso de qué me sirvió? Me sirvió para conocer la personalidad de Ecclestone y para conocer cómo funciona, que quizás es el tema más interesante, el tema de los derechos de televisión y el tema de los derechos de imagen, ¿no? Fue un año de aprendizaje puro y duro. Me dediqué al tema de los móviles durante un tiempo, fui revendiendo los derechos en algunos países,
pero vi que el dinero de verdad estaba en el patrocinio. Y entonces a partir de ahí me metí en muchas cosas que tienen que ver con Fórmula 1, ¿no? Desde el patrocinio de equipos hasta el patrocinio de lo que es la Fórmula 1 en sí, ¿no? Pues desde el equipo Lotus que te patrocina Coca-Cola hasta Rolex que patrocina un gran premio o varios grandes premios, o una compañía como Emirates que compra los derechos de Fórmula 1 para que se vean sus aviones, ¿no? Se manejan cifras que no se manejan en ningún otro deporte, pero también es verdad que le dedicas mucho más tiempo y si te sale mal, como me acaba de salir a mí un patrocinio hace unos días, pues a lo mejor estás 4 meses trabajando en un proyecto que luego se te cae, ¿no? Y luego, digamos que la segunda faceta es que descubrí que yendo a los grandes premios, he estado muchos años que he ido a todas las carreras en todo el mundo, descubres que en los grandes premios es el acontecimiento más importante de la ciudad durante todo el año. Pues te vas a Estambul, por ejemplo, el Gran Premio de Estambul, y cenas con el presidente del país, te vas de copas con sus hijos, cenas con el presidente de la eléctrica del país, te mueves en un ambiente de presidentes de grandes corporaciones, ¿no? Dentro de un mundo reducido que es el mundo del padel. Eso no se da en ningún otro deporte y decidí aprovechar eso. Y entonces lo que hago a veces es ayudar a empresas españolas a que utilicen la Fórmula 1 como forma de exportación. Pues que vayan a los grandes premios, que conozcan a gente, hagan networking y vendan su producto en el extranjero, ¿no? Bueno, y eso es lo que hago durante todo el día, ¿no? Un poco separando entre temas de patrocinio, derechos de televisión, llevo algún piloto también, digamos, enseñar la Fórmula 1 por todo el mundo, desde la India, enseñarle a una empresa como Tata Communications qué es esto de la Fórmula 1, una empresa de telefonía móvil en la India, pues vendiéndole software y poniendo en contacto a dos empresas diferentes. Eso es la Fórmula 1, te da un acceso a determinada gente que no te lo da otro deporte, eso sí, siendo mucho más caro que cualquier otro deporte, ¿no? Porque para que os hagáis una entrada, el Banco de Santander, que invita a cientos de personas a los grandes premios, a ellos les cuesta invitar a una persona a un gran premio 10.000 euros. En Europa, si es fuera de Europa, les cuesta 20.000 euros. En sitios como Brasil, a lo mejor invita a 200 personas. Estamos hablando de cantidades, pues que todo el mundo va en business, todo el mundo va a hoteles de 5 estrellas, todo el mundo en Sao Paulo, por ejemplo, tiene guardaespaldas, y la entrada al Paddock Club, solamente lo que es la entrada al Paddock Club, pues vale 3.500 euros. Entonces, ¿qué pasa? Que el Banco de Santander hace muchísimo negocio y sigue ahí porque sigue haciendo muchísimo negocio. No solamente anuncia sus productos en televisión, sino que hace mucho negocio, ¿no? Hace mucho networking, ¿no? Y Emilio Botín va a muchísimos grandes premios porque hace negocio. Y comes con 10 empresarios y cenas con otros 10, y eso es la Fórmula 1. Has comentado que fue vital y bueno, que tuvo que ser así porque tuviste que acercarte a cómo era el mundo de la Fórmula 1 en dispositivos móviles, en televisión, y que lo más interesante fue el descubrir cómo funcionaba la compra de esos derechos de televisión y adaptarlo a ese tipo de dispositivos móviles en un momento en el que nadie pensaba en eso, nadie pensaba en salir a Internet con esas cuestiones. De hecho, a priori estaban un poco negados. Dijiste que ese no lo ibas a convertir en un sí. ¿En qué consiste eso de comprar derechos de televisión y adaptarlos a dispositivos móviles? ¿Cómo lo hiciste? ¿Tenías formación anterior? Has dicho que fue fundamental el trabajo de inmersión, de conocimiento, de documentación. ¿Cómo cambiaste de alguna forma la manera de pensar de Bernie Ecclestone y conseguiste el sí? Quiero. En primer lugar, los anglosajones están muy acostumbrados a la venta de derechos. Igual que en España es algo un poco extraño, la Fórmula 1, la organización Fórmula 1 Management, son licenciatarios de derechos. Ellos, lo que tú vas ahí es a comprar derechos. Quiero los derechos de la marca Fórmula 1 para unos zapatos. Entonces te dicen, a ver, ¿qué países quieres? ¿Para España o para Madrid o para Alicante? Ahí digamos que hay millones de ramificaciones, ¿no? Entonces lo primero que tienes que aprendí, por supuesto, a base de darme 200.000 golpes, es a saber en qué consisten esos derechos, a no pedir demasiados derechos, por ejemplo, ¿no? Que es el típico error. Por ejemplo,
Cuando Mediapro compró los derechos de televisión para España de Fórmula 1, para televisión, compró todo. Compró los entrenamientos libres, compró el sábado, el domingo, para poder revender en todos los idiomas, porque su proyecto era vender esos derechos de televisión a las autonómicas, ¿no? Claro, por eso pagó 40 millones anuales solamente en compra de derechos de televisión, ¿no? ¿Qué pasa? Que probablemente el segundo año, probablemente no, seguro el segundo año dijeron, es que no, ¿para qué queremos todo esto, no? Si hubiéramos podido, no habríamos comprado ni autonómicas, ni probablemente ni los libres, porque los libres tienen la audiencia que tienen. Entonces, lo primero es saber exactamente qué derechos quieres, ¿no? Segundo, que no hay un precio estándar. Eso, como te comentaba, eso es muy importante. Bernie Ecclestone, que es por decirlo de alguna manera, como no quiero ser peyorativo, voy a usar la palabra gitano, pero lo digo en el buen sentido, es un gitano. Es decir, es como cuando vas al mercadillo y está el tío que te está vendiendo y te dice una camiseta y tal y te dice 50 euros, ¿no? Probablemente se la salgas por 5. Pero ¿qué pasa? Que el 90% de la gente, cuando te dice 50, dice 30. Entonces ya con eso el tío ha pegado un pelotazo. Entonces, eso es la forma de negociar que tiene él. Cuando va alguien, él no dice precio. Primero la estrategia que te dice es, ¿tú cuánto pagas? ¿Qué quieres y cuánto pagas? Entonces, claro, lo que le pasó a Mediapro como primerizos es que no sabes qué está pagando el contrincante, por decirlo de alguna manera, entonces tú ofertas una pasta. Entonces, claro, él tiene un margen de beneficios que no tiene nadie, porque cobra muchísimo más caro que nadie. Y nadie sabe realmente lo que están pagando los demás, ¿no? Entonces, hay que delimitar esos derechos. Y luego el tema del móvil, pues imagínate, era hiper complicado. Nosotros éramos una televisión pura y dura. Nosotros íbamos al TV Compound, que es donde van las televisiones, teníamos cabina de comentarista. Era muy gracioso porque todo el mundo quería comentar y como era algo divertido, estábamos con Telecinco, la televisión catalana y nosotros. Y en nuestra cabina de comentarista siempre había como 6 o 7 personas que querían comentar solamente por el... Era una cosa que se veía en el móvil, no lo veía nadie, porque en aquel momento los móviles eran una castaña, pero todo el mundo quería comentar. Pero tuvimos que... teníamos realización propia, con lo cual tuvimos que hacer un software para convertir la señal que nos daban de televisión normal a móvil, o sea, reducir el tamaño. Al tener realización teníamos una mesa de mezclas, o sea, teníamos ahí en un chiringuito un tío en el camión que estaba realizando y todo súper rudimentario. Rudimentario en Fórmula 1, que alquilar la cabina de comentarista, solo la cabina de comentarista, te cuesta 7.000 euros cada gran premio. O sea, solamente la parte técnica, el primer año de retransmitir la Fórmula 1 en el móvil, costó 2 millones de euros. El segundo año costó 250.000. Porque como todo el mundo le pasa, el primer año vas de pardillo, te gastas lo que no está escrito, todo dices que sí y entonces pagamos una pasta. Pero el segundo año, gracias a un amigo que tenía los derechos de MotoGP para Italia, descubrimos formas mucho más baratas de hacerlo, ¿no? Y yo creo que un poco la mentalidad de compra-venta de derechos es algo que en España no hay. De Internet y móvil mucho menos. Yo he comprado muchísimos derechos gratis, sobre todo que hay competiciones y deportes que tienen, imagínate que quieres comprar el campeonato de waterpolo, pues tú vas al dueño de waterpolo y dices, quiero con los derechos para internet y móvil, y te dice, ¿cuánto me pagas? O sea, me vas a pagar tú a mí, porque es que esto no lo ve nadie. El precio es, no solamente que es gratis, es que para que yo te lo ponga en un sitio, casi me tienes que pagar tú a mí. Y de esa forma de hacerlo, compré muchísimos derechos. Pero no solo en España, sino en todo el mundo. Pues desde Malasia, a la India, siempre comprando derechos que de alguna manera no tenían internet. Ahora es diferente, ahora todo el mundo... Claro, cuando yo compré los derechos, nadie tenía ni móvil ni internet. Ahora todo el mundo compra el paquete completo, que es internet, móvil, pay-per-view, todo, ¿no? Pero en ese momento pues, era diferente y la verdad es que fue un aprendizaje bonito, de mucha pasta, porque la Fórmula 1 es muy cara, pero me abrió los ojos a muchas cosas de... ¿Y cómo consigues? Estás hablando de que todo cuesta mucho dinero en la Fórmula 1. Claro, ¿cómo consigues hacerte con ese dinero inicial para poder financiar y para poder hacer la compra de esos derechos? ¿Cómo uno resuelve esa parte tan es la parte más difícil y la parte que siempre pende de un hilo, ¿no? Porque tú tienes que hacer unos números que tienen que ser creíbles. Tú imagínate que un proyecto que empieza en 30.000 euros,
pasa a convertirse en 180 millones de dólares. Y ese proceso no es de 30.000 a 180, es de 30.000 pasa a 1 millón, de 1 millón pasa a 6, de 6 vas a un inversor y te dice, es que yo en cosas de menos de 50 millones no me meto. Y digo, bueno, pues no te preocupes, 50 millones, ya te buscaré qué es lo que... Entonces, es un camino que, digamos, lo vas recorriendo y luego que los números, eso sí que es puro, el papel lo aguanta todo. El problema con los móviles, por ejemplo, es que tú imagínate que las descargas de móviles, dices, pero ¿cuánta gente lo va a ver? Entonces uno dice, bueno, pues el 2%. ¿En qué te basas? En nada. Si no hay experiencia, no había ninguna experiencia. Pero ¿por qué no el 2% y no el 5%? O el 10%? O el 0,5%. Es que se lo tienes que creer. Entonces, de alguna manera, ese poder de persuasión de ver que es una oportunidad, pues es lo más complicado. Y encontrar, tiene que coincidir muchas cosas. Ahí el factor suerte es importantísimo, ¿no? Que coincida que en ese momento, a la persona que le estás, por ejemplo, yo tuve la suerte, cuando en un momento determinado no conseguí el dinero, de repente tuve la gran suerte que llamé a un amigo mío y le dije, mira, si me acaba de caer el negocio, se lo conté por teléfono y me dijo, estoy cenando con unos amigos, les interesa el tema. Y en 24 horas se me había caído y en 24 horas volví a recuperar el tema. Suerte. Ahí sí que fue completamente de suerte. Bueno, hay que luchar. Pero cuando estamos hablando del concepto de networking, no solamente es necesario el dinero, la suerte. Yo creo que hará falta probablemente otras características en la persona que asume esa estrategia, que a lo mejor puede ir por otros aspectos más cercanos a la confianza, así cómo crear esos espacios y esas... Yo siempre digo que en Fórmula 1 yo he hecho muchísimos amigos. La verdad es que creo que un poco el truco es no ir a buscar negocio. Yo, la verdad es que el primer año me lo pasé como un enano, te lo digo claramente. Me recorrí el mundo entero y mi único trabajo era supervisar que la transmisión se hacía bien, pero luego el resto del día pues lo que hacía era conocer gente. Y conocí a muchísima gente por todo el mundo, sin querer hacer negocio con ellos. Realmente tienes una afición común que era la Fórmula 1, que digamos, el nexo de mucha gente que va a los grandes premios es que les encanta la Fórmula 1 y el motorsport, y a raíz de hacer la amistad es cuando ya tienes facilidad para entrar. Tampoco puedes ir ahí con una tarjeta, porque primero no se puede, o sea, físicamente es imposible. O sea, tú no puedes entrar en un motorhome de un equipo si no tienes un pase especial para entrar en ese motorhome, con lo cual... O sea, yo tenía un pase que podía entrar en cualquier sitio, pero imagínate que entras aquí y te pones a repartir tarjetas. Dirían, el pesado este me ha hecho tirar las tarjetas a la basura, ¿no? Entonces, necesitas un tiempo, como en el networking, en otro aspecto, que es de cierta afinidad, tener gustos parecidos, aficiones parecidas y no entrar a vender como una bestia, ¿no? Luego ya, eso sale solo. Pues si resulta que conoces a un tío que vende madera en Malasia y conoces a un chino que quiere montar una fábrica, un aserradero, pues es que está chupado, no tienes más que poner en contacto a uno con el otro, ¿no? Pero lleva muchísimo tiempo y la inversión mayor es en tiempo, en viajes.